sentimientos encontrados y un día muy especial, ¿no? Y bueno, eso es lo que me llevó a Dios esta semana, ¿no? Todas estas cosas que uno va pasando. Y quería hablar de eso, ¿no? De salir de la comodidad, de nuestra zona de confort, ¿no? Lo que se dice normalmente, ¿no? Y a veces es difícil. Ese lugar donde nos sentimos tranquilos, que estamos cómodos y queremos permanecer ahí, entonces nos cuesta salir de eso. ¿Por qué? Por muchas razones, a veces por temor al fracaso, temor a que no vaya mal. Y hay una historia, ¿no? Que cuenta que había un sabio que estaba con su discípulo, que salieron a caminar y en ese paseo encuentran una casa muy humilde, con un matrimonio y con hijos muy humildes que estaban casi en la pobreza. Y se quedan ahí a pasar una noche donde ellos les invitan a lo poco que tenían. Entonces el sabio le pregunta, dice, ¿cómo hacen ustedes para poder subsistir? Y dice, tenemos una vaca. Esa es lo que nos da un poco, nos da leche, vendemos la leche esa, con eso podemos comprar algunas cosas y con eso también podemos hacer algo de queso, todo, y con eso subsistimos. Entonces sale el sabio con su discípulo, sigue caminando y el discípulo le dice, esta gente tan humilde, ¿no? Tan pobre y que te da lo poco que tenía, ¿cómo podemos ayudarlo? Entonces el sabio le dice, ¿vos querés ayudarlo? Sí, le dice, bueno, andá y tirá la vaca por ese barranco. Y él dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Vos me tenés que hacer caso, sos mi discípulo, andá y tirá esa vaca por el barranco. Y el discípulo fue apesumbrado, pero la lanzó, la arrojó y se fueron. Y este discípulo quedó mal por mucho tiempo por eso que hizo. Y pasó más de un año cuando él volvió a pasar por ese lugar. Y donde estaba esa casa humilde de madera, había una casa de material. Había unos cultivos, había más animales. Entonces él dijo, seguramente esta gente ya no podía vivir y habrá vendido todo. Pero su sorpresa fue que estaban las mismas personas. Y le dijeron, ¿qué ocurrió acá? Le dice. Ah, no sabés lo que pasó, dice. Lo único que teníamos era una vaca que se nos murió. Cayó al barranco. Entonces fuimos, la encontramos muerta, vendimos la carne, pude comprar otro animal. Con eso comencé a comprar semillas, plantamos y empezamos a crecer, dice. Y pudimos hacer nuestra casa, mi hijo empezó a cultivar, comenzó a usar la madera del bosque para hacer muebles y prosperamos. Entonces, lo que yo les pregunto a ustedes para que reflexionemos juntos, ¿cuál es tu vaca? ¿Cuál es tu vaca que tenés en tu vida que tenés que tirar al barranco? Yo pertenezco a una generación como la del pastor, que se llama la generación X, le dicen que son las de más de 40 años, cerca de 50 años, en la cual nos enseñaron que la cultura del trabajo es trabajar, ¿no? Yo estuve 27 años en un taller, y dejé ese taller porque se fundió, no porque yo haya renunciado, sino que se fundió y me quedé sin trabajo. Y muchas veces hubo oportunidades de irme a otro lugar, pero mi zona de confort me decía, no salgas, porque por lo menos poco, pero cobras seguro todos los meses, no vayas a otro lado, si después te va mal. Entonces ese temor nunca me dejó avanzar. Oportunidades de haber ido a Canadá, no fui, de ir a vivir a Capital, por la familia, por no movernos, siempre estar en esa zona de confort y no salir, no movernos. Creer que tenemos las cosas seguras, dicen mejor esto poco seguro que salir, ¿no?, a algo desconocido. Hay una generación que es la que le dicen
milenial, ¿no? Que es la de entre el 81 y el 96, que dicen que trabajan 3, 4 años, buscan otro trabajo, consiguen otro trabajo, o los más jóvenes de ahora, que están 1 año, 2 años, salen a otro trabajo, y muchos de ellos consiguen mejores empleos, porque no temen a salir de su zona de confort, no temen al desafío. Yo cuando me quedo sin trabajo emprendo con un amigo pusimos un negocio y nos fue muy mal. Nos fundimos, entramos en muchas deudas, pero volví a intentarlo, volver a poner otro negocio, con todo lo que implica, ¿no? Los miedos, el miedo al fracaso, pasar problemas económicos, financieros, pero hoy, gracias a Dios, tengo ese negocio. Y esa zona de confort no es solamente económica, sino que la tenemos también mental y espiritual también. Hoy, con un día como este, salir de tu zona de confort es moverte de tu casa. Estás tranquilo en tu casa, te quedas a ver la televisión, pero tenés que salir y venir a la casa de Dios, con lo que eso implica, ¿no? Salir de tu zona de confort. Muchas veces tenemos que tomar esas decisiones, salir de nuestra zona de confort, y cuesta, y vas a poder, muchas veces puede que fracases, muchas veces te va a ir mal, pero te queda que lo intentaste, porque muchas veces quedamos en que no lo intenté. Y así también lo he pasado espiritualmente, porque estar en esta silla, estar sentado acá, trae una comodidad, no moverte, estás cómodo. Vengo los domingos, cumplo, tengo que predicar algún día, preparo para eso, siempre estar en esa zona de confort, no movernos, estar cómodo. Hoy, para mí salir de zona de confort ya es una experiencia, ¿no? Hoy es un día especial, no solamente tengo que predicar, hoy a las 2 de la tarde con Armando tenemos un seminario, tenemos una recuperación de clase, de las 2 hasta las 4 de la tarde, y después la apertura de la iglesia. Entonces, ¿que tengo miedo? Sí, temores, obvio, temor a algo nuevo, enfrentar ahora algo esto solo. Mi señora, cuando siempre ella me decía, tenemos que empezar con la iglesia, yo no quería saber nada. Yo miraba para otro lado, decía, no, yo pensaba para mí, estoy cómodo, está Armando, que ellos tengan los problemas, yo quiero estar debajo de ellos. Es algo más simple. Lo mismo pasaba cuando yo tenía un trabajo, el dueño se encarga total, yo a fin de mes cobro. Sin importar que por ahí era poco lo que cobra, no importa, yo cobro, el fin de mes tengo que salir del 1 al 10, yo cobro, después el problema que lo tenga el dueño, que se arregle él, no es un problema mío. Y eso nos lleva, ¿no?, a esa comodidad, a estar en esa zona de confort, que es contrario a la fe. Tu comodidad va contra la fe. Cuando nosotros vamos ahora a lo espiritual, ¿no?, entramos en la Biblia, hay muchos personajes, muchas personas que tuvieron que salir de su zona de confort. Moisés, para ser el libertador de su pueblo, él estaba tranquilamente como príncipe de Egipto, tenía todas las comodidades, aún él sabiendo dentro suyo que él tenía algo con el pueblo de Israel, pero él estaba cómodo, está en esa zona de confort. Tuvo que pasar ese proceso, estar en el desierto. Y no nos olvidemos que Moisés cruzó el mar a los 80 años. Entonces la edad no es un impedimento. No pensemos que la edad, no, pues yo ya está, ya me pasó el tiempo, no tengo la misma fuerza. Cuando vemos a Abraham tuvo que dejar su parentela, su nación, en busca de la bendición. Él tuvo que salir de su zona de confort, de su zona de comodidad, salir aquello que da ese paso de fe a un lugar donde iba a ser bendecido, donde iba a ir a buscar las bendiciones.
pero Dios le dijo un lugar desconocido. Cuando nosotros tenemos que dar un paso de fe y pasar a una otra rama, y si nosotros aferramos a Dios, no es que vamos a caer al vacío, sino que Dios va a poner otra rama para poder seguir creciendo. A veces duele, a veces vamos a tener en el camino de ese crecimiento, vamos a tener obstáculos, vamos a tener momentos de incomodidad, momentos en los cuales vamos a pasar frustraciones. Pero Dios nunca te dice que esto va a ser todo maravilla, sino que en medida que nosotros vamos a crecer, todos esos obstáculos, todos esos procesos sirven para crecimiento, sirven para que podamos seguir creciendo y seguir avanzando en el reino de Dios. A veces el lugar nos lleva a estar cómodos dentro de cuatro paredes en la iglesia y no salir a aquella comisión más grande que nos mandó el Señor, que es ir y hacer discípulos, ir y llevar el evangelio a aquellas personas que están necesitadas, a aquella persona que está perdida en aquel lugar. A eso nos llama el Señor, pero a veces la comodidad nos deja tener ese temor, ¿no? De decir, ¿y ahora qué? ¿Y si me va mal? Te puede ir mal en muchas cosas. Cuando vos querés emprender algo nuevo, mi negocio, y si fracaso y si me va mal, es la probabilidad. Tenés un 50% de probabilidad que te vaya mal o 50% que te vaya bien. Pero lo intentaste. Y cada problema, cada fracaso que vos cruces y pases, es una batalla ganada. Es algo que vas a ir creciendo. A veces tenemos un camino allanado. En nuestro caso tenemos la experiencia de Paola y Armando, que nos puede decir, para allá no vayas, anda un poco para acá, fíjate acá. Tenemos eso, ¿no? Para poder ir, pedir consejos a aquellas personas experimentadas, personas que ya han pasado por estos mismos procesos, personas que ya han salido de su zona de confort. Hoy lo vemos como creemos que está más cómodo en su iglesia, todo, pero ya pasaron todos estos procesos. Siempre tenés que ver a esa persona lo que ya pasó y vivió. Muchas veces nos quedamos con el momento, ¿no? Y vemos una persona exitosa, vemos una persona que le va bien, pero no miramos todo lo que ha pasado para llegar a ese lugar. En personas que tienen su negocio, pero ¿cuántos negocios perdieron? ¿Cuántas veces fracasaron? Lo mismo pasa en el ministerio. Nosotros vemos esta iglesia grande, pero ¿cuántas veces ellos en la soledad, llorando, por traiciones, por todas esas cosas? Nosotros estamos mirando apenas un coletazo de cositas que estamos viviendo ahora con mi esposa, ¿no? Y ya estamos viviendo cosas del pastorado, ¿no? El esfuerzo de moverte, de tener toda una semana continua, no dormir bien, todas esas cosas. Y nosotros muchas veces vemos eso, no solamente el resultado final, pero ver llegar a ese lugar, ¿no? Y un ejemplo mayor, ¿no? Es el de Jesús. Jesús salió de su comodidad, Él estaba en el cielo, vino, se hizo carne, se hizo verbo para habitar entre nosotros y sufrir todas las penalidades y todas las cosas que nosotros creemos que podemos pasar. Jesús las pasó, estando Él siendo Dios, Él estando en el cielo, en la comodidad de su reino, se hizo carne y vivió todas esas cosas. Y vemos también a los discípulos, ¿no? Ellos estaban en su comodidad, en su zona de confort, eran pescadores algunos, estaban pescando y tuvieron que dejar todo para seguir a Cristo. Pedro, estando en la barca, viéndolo a Jesús caminar sobre el mar, decidió salir de su zona de confort, de esa barca, y empezar a caminar. Usted me dirá, pero dudó y se empezó a hundir. Pues lo intentó. Amén. Y ahí comenzó su ministerio realmente de Pedro, en el cual el Señor iba a poner su iglesia sobre él, porque él tuvo esa decisión
empezar a salir de su zona de confort y seguir al Señor. A nosotros nos cuesta salir de esta zona de confort. Puede ser cualquiera su zona de confort, puede ser tu trabajo, que estés en este lugar, decir, bueno, estoy en este trabajo, hace 10 años que estoy, no voy a salir ahora. Yo no digo que tenés que mañana renunciar a tu trabajo y salir a buscar otro, o decir, deja tu trabajo y poner tu negocio propio. Lo que te digo es que empieces a enfocarte y alimentar tu fe, que comiences a mirar con ojos espirituales, y aquellas cosas que ves como imposible vas a empezar a verlas como posible, porque para Dios no hay nada imposible, y comenzar a creer a ese Dios poderoso, como adorábamos hoy, ¿no? Ese Dios poderoso, ese Dios creador del cielo y la tierra, pero debemos empezar a activar nuestra fe. Porque si yo digo, dejo mi trabajo, voy a... No, tengo que comenzar a orar, tengo que comenzar a pedirle dirección a Dios, tengo que comenzar a pedirle que Él me guíe, qué es lo que debo hacer, qué es lo que tendría que hacer. Y en lo ministerial, si yo anhelo un ministerio, comenzar a orar. Porque ¿cómo voy a anhelar algo si yo no leo la Biblia, no oro, no vengo siempre a la iglesia? Es como que no está algo, tiene que estar todo coordinado. Tengo que comenzar a activar mi fe, y tengo que comenzar a hacerlo ayunando, orando, leyendo la Biblia, teniendo más comunión con el Señor, para que Él me pueda guiar, para que Él me pueda hablar. Si no, yo no lo voy a escuchar, porque Él me puede hablar, pero si yo no estoy alineado a Él, si yo no estoy conectado a Él, y hay muchas interferencias, y no me alineo a Él, es difícil. Si yo no tengo obediencia a mis pastores, ¿cómo voy a tener resultados y cómo voy a empezar a ver cosas en mi vida si yo no me puedo ni siquiera sujetar a mi pastor? Hay un pasaje en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Escritura es clara. Tenemos que alinearnos a Él para hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. No es la mía, no es la que a mí me parece, la que yo creo, sino que es la de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. La decisión es nuestra, si queremos salir de nuestra zona de confort, si queremos salir de nuestra comodidad o queremos seguir donde estamos y cómo estamos. En ese camino lo único que te puedo decir es que hay muchos desafíos y hay muchas veces que vas a fracasar. Yo muchas veces dejé pasar el tren por miedo, por temor, por no querer dejar mi trabajo. Me ofrecían otro lugar, pero no sabía, y si me va mal, o ir a otro país, pero no conozco, o irme a vivir simplemente a Capital, pero me vamos fuera, lejos de la familia. Siempre el temor te frena, el temor no te deja avanzar, y toda decisión que tome va a tener un riesgo. Lo que nosotros estamos aprendiendo con mi esposa, también tenemos temores, pero confiamos en Dios. Amén. Si el Señor está en el asunto, no puede ir nada mal. Los invito a que se pongan de pie.